hablando del preliminar, ¿verdad? Las preparaciones para la guerra espiritual, y quieras o no, estamos ya en una guerra espiritual. Por lo tanto, es necesario poner las bases para que si había algo que tú o yo estábamos haciendo mal, pues lo corrijamos. Y me quedé en Proverbios 2 del 1 al 5. Dice la palabra: hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor, y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, hemos hablado en estos últimos miércoles de estas cosas. Una, la Biblia es la palabra de Dios. Eso quiere decir que si haces tuyas mis palabras. Después, atesoras mis mandamientos, quiere decir que se requiere obediencia. 3, debemos escuchar. 4, debemos inclinar el corazón. 5, necesitamos orar. 6, buscar su palabra como si fuera plata, y después como si fuera un tesoro, excavarla, era como la búsqueda de un tesoro. Ahora, si hacemos todo esto, necesitamos esperar ciertos resultados, y estos resultados son dos. Tendremos entendimiento, y necesitamos el entendimiento para la guerra espiritual. Esto lo dice Proverbios 2:5, dice: hallarás el temor del Señor y el conocimiento de Dios. Entonces, una cosa es: entenderás el temor del Señor. Nuestro corazón al leer la palabra se llenará de asombro y de alabanza, y recibiremos las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso es tener el entendimiento del temor del Señor. Y vámonos a 1 Corintios 2, 14 y 16, y dice así: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Si queremos ganar una guerra espiritual, necesitamos tener el conocimiento, el entendimiento del Espíritu de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo trabaja a mi favor? ¿Qué va a hacer a mi favor? Entonces, el que no tiene el Espíritu, está Espíritu con mayúscula, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para esa persona que no acepta el Espíritu de Dios, el conocimiento del temor del Señor es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Por qué se llama guerra espiritual? Porque esta guerra se discierne espiritualmente. Versículo 16: quien ha conocido la mente del Señor. Es una pregunta: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Dice: nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Hay varios tipos de mente. En la palabra está la mente engañada, la mente renovada, está la mente depravada, pero también está la mente de Cristo. Cuando nosotros estamos entendiendo que para ganar la guerra espiritual se necesita de la Biblia hacer nuestra la palabra de Dios, entonces podremos entender que en esta guerra espiritual nuestra mente tiene que ir transformándose hasta llegar a la mente de Cristo. Y también dice que hallaremos el conocimiento de Dios en Proverbios 2:5. Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 14, 26. ¿Qué provisión nos da Dios para el estudio de la Biblia, para la guerra espiritual, para entender las cosas espirituales que provienen del Espíritu de Dios? ¿Qué provee el Señor? Es impresionante. Dios se provee a sí mismo. Él se entrega a sí mismo para darnos a entender la palabra. Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, les enseñará todas las cosas. Y dice que nos enseñará todas las cosas. ¿Crees que ahí está la guerra espiritual? Claro que sí. La guerra espiritual ahí está, y
intrínseca en el hecho de conocer la palabra. Entonces dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Vámonos ahora 2 capítulos más adelante, en Juan 16, 13 y 15. 13 al 15 dice, son palabras de Jesús, pero cuando venga el Espíritu de la verdad. Entonces es el Espíritu Santo, es el Espíritu de la verdad. Dice, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, si yo estoy en una guerra espiritual, si yo estoy teniendo problemas con el cónyuge, si estoy teniendo problemas con los hijos, desafortunadamente los niños están siendo lastimados en sus casas, hay violencia contra los niños, hay violencia contra las mujeres, hay violencia también contra los varones, y necesitamos entender que esto sí es una guerra. No tiene que ser una guerra física, pero si hay una guerra física en esa violencia, a fuerza necesitas conocer, tú que me estás escuchando, que estás en una guerra espiritual. Y el Espíritu de la verdad dice, no hablará por su propia cuenta, sino que Él dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Sí, Él, dice Jesús, me glorificará porque tomará de lo mío y lo dará a conocer a ustedes. ¿Qué es gloria? Muros de Salvación sabemos que la gloria es sacar la verdadera naturaleza de algo o de alguien. Y cuando dice me glorificará, debemos de entender que Jehová es varón de guerra. Entonces el Espíritu del Señor sacará del Padre lo que el Padre le dirá para tener nosotros una mente renovada, una mente de Cristo, y que podamos hacer la guerra espiritual de una manera eficaz. Y dice, todo cuanto tiene mi Padre, dice Jesús, es mío. Por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Entonces la Trinidad estará activa en la guerra espiritual. El Padre, que es varón de guerra, que es Jehová Sabaoth, Él dará las estrategias. El Espíritu Santo nos dará a conocer lo que oye del Padre. El Padre dice que varón de guerra del Padre es mío, Jehová Sabaoth, Él lo dará a conocer. Dará las estrategias, para entender, el Espíritu tenemos un propósito, nos dará a conocer lo que oye del Padre. El Padre dice que varón de guerra del Padre es mío, Jehová Sabaoth, que lo dará a conocer. Dará las estrategias por el cual fuimos creados. Ahora, ¿cuál es este propósito? Hacer lo que yo quiero, que las cosas se arreglen así como yo quiero, como me acuerdo cuando mi mamá estaba desesperada porque mi papá conociera del Señor y llevaba un predicador y llevaba otro predicador, y yo creo que mi mamita decía, con este sí se va a convertir, con este sí se va a convertir, no, mejor voy a traer a aquel, predica mejor. No sé lo que había en la mente de mi mami, pero sí me acuerdo que le predicaron mucho a mi papi cuando él estaba más joven, pues yo estaba pequeña, y recuerdo que fue hasta que Dios habló al corazón de mi padre, que en una reunión familiar, en un grupo en casa, una mujer que en ese tiempo pues no había estos dispositivos tan accesibles, y se hacía la reunión con una hoja. Esa mujer estaba tan presionada, estaba muy nerviosa, que le temblaba la hoja, y estaba dando el tema que le había dado su pastor, y de repente al final del tema, que lo leyó nerviosa, le preguntó a mi papá, doctor, ¿quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Y para el asombro de todos, él dijo sí. Y desde ahí, bueno, bendito sea Dios, mi padre no ha faltado a las reuniones. Sé que me está escuchando, y bendigo la vida de mi padre, bendigo la vida de mi madre, pero a veces creemos, ¿verdad?, que si hacemos esto o aquello, vamos a forzar la vida espiritual en la vida de otra persona. Y a veces decimos, si usted ora por mi hijo, él va a cambiar. Si el pastor ora o habla con mi esposo, él va a cambiar. No, mi hermano, mi hermana, necesitamos entender que para que una persona sea salva, debemos hacer la guerra espiritual, porque fuimos creados con un propósito. Y el diablo, entre más tiempo pasa en la vida de una persona, que esa persona no conoce que tiene
tiene un propósito en Cristo, es mejor para Satanás porque gana terreno en la vida de esa familia. Vámonos a Efesios 1, 11 y 12 y dice: en Cristo también fuimos hechos herederos. ¿Qué somos? Herederos. ¿Qué somos? Herederos. Y un heredero solo es el que es hijo. El hijo puede heredar lo que es de su padre, y nosotros somos herederos si Dios es varón de guerra y él ya obtuvo la victoria. La victoria de esta guerra espiritual es nuestra herencia legítima, pero para eso primero tenemos que ser hijos, hijos obedientes, hijos que no se entregan a la rebeldía ni a las conductas desordenadas. Dice, pues somos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Voy a bajar tantito la voz, como no me escucho, siento que no me oigo, pero es una situación mía. Voy a bajar un poquito la voz para no gastar la garganta tanto. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces, Dios hace todas las cosas por su voluntad. Dice, a fin de que nosotros, ya que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, fíjate, el Señor quiere hacer algo poderoso en medio de nosotros. Dios quiere cumplir su propósito en tu vida, pero el diablo no quiere. Tienes que comprender esto es doctrina. Dios tiene un propósito, Él predestinó, quiere decir antes de un destino. Dios predestinó, te puso un destino, te trazó tu vida, te dio dones y talentos. Entonces, en esta guerra espiritual lo que tenemos que guerrear es por conocer. Por eso Proverbios 2 es tan importante, porque al conocer nosotros lo que Dios quiere de mí como hija, como madre, como suegra, como esposa, como hija, como cuñada, en las áreas, tú varón eres esposo, eres líder, eres trabajador, eres suegro, eres padre, eres hijo, eres cuñado, eres primo. Tienes un propósito y fuimos creados para que ese propósito se cumpliera. Ese conocimiento no es para que se hagan nuestros deseos. El conocimiento de la gloria de Dios y de su propósito no es para que se haga lo que quiero. Quiero que cambie mi esposo para que me deje de molestar. Quiero que cambie mi mujer para que esté flojita y cooperando. Quiero que cambie mi hijo para que sea obediente. Muchas personas llegan al cristianismo para que se haga su voluntad, y aunque tu voluntad no es mala, el hecho de que quieras un hijo obediente, un esposo fiel, una mujer respetuosa, es bueno. Pero escúchame, lo que yo quiero tratar hoy en tu corazón es si verdaderamente lo haces porque esa es la voluntad de Dios o porque es tu voluntad. Porque fíjate, dice, hay quienes dicen, yo determino mi futuro porque fui creado a imagen y semejanza de Dios, yo determino mi futuro. No, mi hermano, usted obedece a ese futuro predestinado que Dios ya tiene desde antes de la fundación del mundo para usted, para mí. Entonces habrá una lucha por hacer la voluntad de Dios, y esta lucha empieza por nuestra carne. Gracias. Nuestra carne se va a rebelar. Hay rebeldía en nuestro corazón, y es aquí donde necesitamos hacer nuestras las palabras del salmista, Salmo 48, que dice: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad y tu ley la llevo dentro de mí. Entonces, en nuestra carne no vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, la neta lo sabemos. Sabemos que Dios quiere que perdonemos, que ofrezcamos caminar la segunda milla, que demos, aparte del abrigo, demos el manto. O sea, todo eso tiene algo espiritual en nuestra vida, y nosotros sabemos que Dios quiere
restaurar, quiere hacer muchas cosas, pero nuestra rebeldía del corazón no nos permite doblar el brazo para que Dios haga su voluntad. Hacemos cartas petitorias en forma de oración para que Dios me dé lo que yo quiero, sin estar segura, sin estar seguro si esa es la voluntad de Dios. Entonces necesitamos entender que la voluntad de Dios tiene que ser aquella que me ha revelado a través de la escritura. Si Él me ha pedido perdonar, si Él me ha pedido restaurar, si Él me ha pedido que yo pida perdón, si me ha pedido que a pesar de lo que me han hecho, del dolor que me han traído, yo pueda perdonar. Mire, mi hermano, he estado meditando en el perdón de José. Este cuate fue vendido por sus hermanos a los amalecitas, sí, ¿verdad? No, ismaelitas, que se lo llevaron porque primero uno de sus hermanos quería matarlo, lo echaron en un pozo y allí estaban diciendo: lo matamos, ¿qué hacemos? Estaban echando suertes. Fíjese, estaban echando suertes sobre la vida de aquel que llegaría a ser el segundo después de Faraón, cuando Egipto era la potencia era una potencia, la primera potencia del mundo, si pudiéramos decirlo así, en ese tiempo. Y ellos estaban echando suertes hasta que uno dijo: miren, ahí vienen unos ismaelitas, ¿qué les parece que lo vendamos? Lo vendieron, llegó a casa de Potifar. La mujer de Potifar, la Potifara, se enamora de él, quiere tener relaciones con él. Él huye de manos de esta mujer, lo meten a la cárcel. O sea, todo lo que este hombre sufrió por la acción de sus hermanos. Yo no sé cuánto tú has tenido que sufrir por la acción de otra persona. Pero hoy quiero poner esto en tu corazón, porque siento, fíjate, me estoy saliendo un poquito de lo que he escrito, porque siento en mi corazón que hay personas que están batallando con perdonar y mirar a los ojos a aquella persona que están y que necesitan perdonar y decirle: no me debes nada, en el corazón. No tienes que hablarlo, tienes que verle y decir: no me debes nada. ¿Cómo sabes que has perdonado? Porque puedes ver a esa persona y el dolor que te causaban sus acciones, el dolor que te causaron sus acciones, ya no lo está acusando y está diciendo: mira lo que te hizo, mira cuánto te hizo, mira lo que hizo. No, cuando ves a esa persona ya no hay una molestia en el interior, y el perdón empieza con una decisión de: ok, no siento perdonarte porque, óyeme, todo lo que José tuvo que sufrir, los años de sufrimiento en la cárcel, como esclavo, que lo acusaron falsamente. Oye, seguramente cuando vio a sus hermanos ha de haber dicho: ahorita. Y sí, los hizo sufrir un poquito, ¿verdad? Pero estoy segura que él tuvo que llegar a la posición en que cuando los vio, todavía cuando murió el papá, llegaron ellos y le dijeron: oye, ya se murió papá, pero antes de morir nos dijo, mentira, no les dijo nada, pero nos dijo que nos perdonaras, que por favor, porque ellos tenían miedo. Ellos sabían que José venía a ser un hombre muy poderoso y que todos sus sueños de que él estaría en una posición de autoridad se cumplieron. Y fíjate, este hombre dijo: no tengan miedo. No tengan miedo, él ya había perdonado, él había perdonado todos los años, todas las pérdidas que tuvo. Él pudo haber dicho: mis mejores años se fueron como esclavo, mis mejores años se fueron en la cárcel, y aún así él pudo ver a sus hermanos y perdonarlo. Me agrada, Salmo 48, Dios mío, hacer tu voluntad y tu ley la llevo dentro de mí. Juan capítulo 6, 38. Fíjate las palabras de Jesús: porque he bajado del cielo. ¿Recuerdan que el domingo decíamos que Él es el pan que bajó del cielo? Pues Él dice: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad. Hay personas que dicen: bueno, es que estaba platicando con una mujer y ella me decía: es que he aguantado las infidelidades de mi esposo desde hace años porque quiero tener una familia. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú oras por hacer la voluntad de Dios y no por hacer tu voluntad.
Ella sí lo dijo, porque quiero tener una familia y que mis hijos tengan un padre. Hermano, hermana, usted perdona cuando y acepta lo que tenga que aceptar cuando Dios le diga qué tiene que hacer y en qué momentos. Cada matrimonio, cada pareja, cada familia es muy diferente. Cada uno de nosotros es muy diferente. Hay casos donde Dios le ha permitido a un hombre o a una mujer por adulterio llegar al divorcio. Si Dios lo guió o la guió, la voluntad de Dios se está llevando a cabo y después oímos que se reconstruyen esas familias. Pero no todas las familias llegan al divorcio. Hay familias donde esta mujer dice: yo aguanté sus infidelidades porque quiero tener una familia, no porque Dios le haya dicho. Ahora, una cosa, no me quiero meter ahí más, pero a lo que quiero llegar es que tú oras la voluntad de Dios. Por eso es que necesitamos conocer qué quiere Dios para la familia. Y cuando oramos la voluntad de Dios, entonces Él alinea nuestra vida. Fíjate, Filipenses 2:13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ahora, la buena voluntad de Dios la dará a conocer a los corazones que están dispuestos a hacer su voluntad. Cuando esta mujer me dijo: yo aguanté sus infidelidades de años atrás porque quiero tener una familia, lo primero que me vino fue: pero esa era la voluntad de Dios. Porque mire, los libros que yo he leído acerca de la restauración de una familia que se restaura de un adulterio, casi todos los autores aconsejan a la persona herida que pueda amar con un amor firme. ¿Qué quiere decir un amor firme? Con límites. Porque si tú dices: ok, esa persona no tuvo consecuencias de lo que hizo, y no es que tú hagas las consecuencias, Dios se encarga de las consecuencias. La venganza es del Señor. Pero cuando esperamos el tiempo de Dios, entonces el corazón de aquel que ofendió estará arrepentido, y tú estás haciendo en tu espíritu, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces decimos: bueno, pues hasta que Dios me ponga el querer perdonar, voy a perdonar. No, ahí usted tiene que obedecer, porque el libro, Mateo capítulo 6, donde está el Padre Nuestro, dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Entonces hay leyes que no podemos hacer a un lado y esperar a que Dios ponga el querer. Está usted malinterpretando la Biblia. El querer es que yo tengo un corazón dispuesto, como dice Proverbios 2, que ya lo vimos uno por uno, lo que tenemos que hacer para conocer, entender el temor del Señor y tener el conocimiento del Altísimo. Entonces, con todo esto que es oír, obedecer, hacerlo pian pianito, de un paso a otro, hacerlo conforme el Señor me lo pide, entonces Dios ve que estamos tratando de hacer su voluntad y que en nuestro corazón no hay rebeldía, hay dolor. Hay mucho dolor, pero no hay rebeldía. Una cosa es el dolor y que por ese dolor yo me convierta en una persona rebelde, y otra cosa es que estoy adolorido, pero estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios aunque me siga doliendo. Entonces Dios pone el querer como el hacer para que se cumpla, no tu deseo, sino su buena voluntad. Hay muchos libros para aquellas personas que están pasando por una situación de infidelidad, de traición. Hay un libro, creo que es James Dobson, que se llama El amor debe ser firme. Es muy buen libro. Bueno, voy a seguir. Dios, nuevamente, no va a poner su voluntad en un corazón deteriorado por la rebeldía. No porque no quiera, sino porque hay tantas voces que el rebelde está escuchando, voces de las maldiciones generacionales. Es que así lo hacía mi mamá, es que así lo hacía mi papá, es que mi tía, es que la voz de mi pastor anterior, es que la voz del mundo, la voz de Satanás. Y que aunque Dios está hablando, el que tiene un corazón rebelde
quizá por el dolor, no puede oír la voz de Dios. Por eso Proverbios 2 dice: si inclinas tu oído. Neta, esto es bien importante que lo entendamos, iglesia, que necesitamos ir a escuchar la voz del Señor. Filipenses 2, 14 al 16 dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. ¿Estás tú en tu casa poniendo como excusa de tu falta de respeto los errores de tu padre, de tu madre, de tu hermano mayor, de tu hermana menor, de tu cuate, de tu gemelo, del vecino, del cuñado, de la suegra? Estás ocupando eso para no hacer la voluntad de Dios. El Señor te dice que entonces no eres intachable y no eres puro. Quiere decir que somos impíos, creyentes pero impíos. Hay impureza en el alma. Entonces dice: en esta generación ustedes tienen que brillar como las estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Cuando ya no hay queja en mi corazón, Dios sabe lo que te hicieron. Dios conoce el dolor de tu corazón. Si te robaron, si te traicionaron, si te fueron infiel, si mancharon tu nombre, si dijeron un chisme acerca de ti que no es cierto. El Señor nos dice que debemos de perdonar. ¿Perdonas? Y entonces dice: Señor, tú sabes que mi corazón sigue dolido por esto, pero yo voy a hacer tu voluntad. Esta es la única forma de agradar a Dios. Y quiero que veamos lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas en Colosenses 1 del 9 al 10. Dice: por eso, dice Pablo, desde el día en que lo supimos. ¿Qué supieron? Cómo los colosenses recibieron la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Dice: no dejamos de orar por ustedes y pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Esa es la oración de Pablo por la iglesia de Colosa. Esa es la oración de nosotros los pastores por su rebaño, por las ovejas y los ovejos, me decía una hermana. Por todos, varones y mujeres, oramos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento de la palabra aplicado a una circunstancia. Eso es sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios aplicado a mi aquí y a mi ahora. Eso es la sabiduría. Comprensión de toda sabiduría, que conozcan plenamente su voluntad. Y fíjate lo que dice Pablo: y comprensión espiritual. Necesitamos comprensión espiritual para entender que esas broncas que tú tienes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra, no es algo natural, es algo del diablo. El diablo que tomó la vida de esa persona y que tú permitiste que entrara a sus vidas. Hemos permitido que el diablo haga tantas cosas y por eso hay tantas personas, tantas familias divorciadas, hijos divorciados de los padres, padres divorciados de los hijos, el cónyuge divorciado de su cónyuge. Es tiempo, hermanos, y esta pandemia no nos ha enseñado algo. Necesitamos despertar. Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Quiere decir que no puede venir por impíos. Tiene que venir por gente que está dispuesta a tener una comprensión espiritual de que la lucha que están librando es espiritual, para que vivan, sigue diciendo el versículo 10, para que vivan de manera digna. El mundo te va a decir que dignamente es que no le hagas daño a nadie, que no fumes, que no tomes, que no hagas. No, para Dios vivir de una manera digna es que hagas su voluntad. Que tengas conocimiento de lo espiritual, que sepas que si estás en depresión, estás lidiando con espíritus de muerte que están en tu contra y que te tienes que levantar. No puedes seguir apapachando los pensamientos que te vienen a tu corazón, porque hemos hablado de que tu corazón y mi corazón son corazones que no son dignos de fiar. Maldito el hombre que confía en el hombre, y confiamos en nuestro propio corazón, confiamos
confiamos en nuestras propias ideas, confiamos en nuestra experiencia. Y dice que debemos de vivir de una manera digna, agradándole en todo, como decía el Salmo, hacer tu voluntad me ha agradado. Esto implica, dice Pablo, dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Lo que hemos estado hablando de Proverbios 2, crecer en el conocimiento de Dios. Dice aquí en Proverbios 2 que Pablo, eso es el conocimiento. Pablo oraba por la iglesia de Colosa, de que los colosenses conocieran la voluntad de Dios y tuvieran un entendimiento espiritual. Ahora, repito, esto no es para que se haga lo que yo quiero. Cambia a mi esposo para que no me moleste. Cambia a mi mujer para que me comprenda. Cambia a mis hijos para que no tiene que ver con nosotros. Nada. Todo tiene que ver con su reino. Una familia que hace la voluntad de Dios glorifica a Dios. Una mujer que se somete a su marido glorifica a Dios. Un hombre que cubre y protege a su esposa glorifica a Dios. Unos hijos que obedecen a los padres glorifican a Dios. No quieres que se convierta tu marido para que te deje en paz. Más bien quieres glorificar a Dios en tu familia. Quieres que la voluntad de Dios se haga en tu familia. Hay más de 250 declaraciones de guerra espiritual repartidas a lo largo y ancho del texto de la Biblia. Las encontramos en forma de oraciones, de declaraciones basadas en la Biblia, que afirman decisiones que nosotros hacemos al frente de la batalla, al frente del enemigo en la guerra espiritual. Tenemos que estar seguros de que nuestro corazón está preparado para que el Espíritu Santo venga a nuestra ayuda. Y quiero terminar con un ejemplo de guerra. En 2 de Samuel 23, del 11 al 12. Está hablando, usted puede verlo ahí en este capítulo, en el capítulo 23, está hablando de los valientes de David. 2 de Samuel 23, del 11 al 12. Está Joseb, Eleazar y Sama. Voy a hablarte tantito de Sama. El tercer valiente era Sama, hijo de Agé, el Ararita. En cierta ocasión, dice, los filisteos representan al enemigo, demonios. Los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó. Diga conmigo, se plantó. Se plantó. ¿Y sabe dónde se plantó? Dice que se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. Aquí primero dice que el ejército de Israel huyó ante los filisteos, pero hubo uno. Y a lo mejor hay aquí hombres o mujeres que me están diciendo, pastora, están pensando, pastora, yo estoy sola, soy la única cristiana en mi casa y soy hija. ¿Cómo puedo hacer que mis padres se dejen de pelear? Estás en medio de una guerra espiritual, mujer, y quiero decirte que tienes que escudriñar las escrituras y, como decíamos el miércoles pasado, excavar como tesoro, excavar. A veces nos enteramos de lo que está pasando en los Estados Unidos y rápido vas al periódico o te metes al Google y empiezas en el YouTube a ver qué pasó en los Estados Unidos. Si tan solo así buscáramos las estrategias de guerra que Dios tiene para nosotros. Dice que los filisteos entraron y se pusieron en ese campo de lentejas. Uno pudiera decir, ¿y ese campo de lentejas qué? Todos tenemos un campo de lentejas. Lo que quiero decirte es que las lentejas en ese tiempo como ahora pudieran ser algo como sin valor. Dijera, bueno, es que se metieron a un lugar donde había tesoros escondidos. Ah, pues sí, entonces que Sama se meta a defenderlo. Pero ¿sabe qué? Nosotros todos hemos menospreciado lo que Dios nos ha dado y lo hemos visto como un campo de lentejas. Y a lo mejor tú dices, ay, pastora, si Dios me quita a mi marido, mejor.
Pero es lo que Dios te dio. Ponte en medio de ese terreno y defiende tu terreno. Pastora, pero ya estoy separada, ya estoy separado. No importa, Dios te dio esa mujer, Dios te dio ese hombre. Defiende tu terreno, párate en medio y defiende tu terreno. Sama lo defendió. Santiago 1, 16 y 17 dice: mis queridos hermanos. El apóstol Santiago dice: no se engañen. En otras versiones dice: no erréis. O sea, no te pases. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Lo que Dios te dio viene de Él. No erréis, no se engañen, dice Santiago. Todo lo que Dios te ha dado, ese campo de lentejas, es tuyo. A lo mejor tú dices: ni un terrenito tengo. No, pero tienes una esposa, tienes hijos. En el Salmo 127, 3 y 5 dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Está hablando de los hijos. Como flechas en manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Los hijos, esos hijos que Dios te dio, pelea por ellos. Uno está en las drogas, pelea por ellos. Es tu campo de lentejas. Esa esposa, ese marido, esa familia, pelea por ella. Romanos 11:29: porque las dádivas de Dios son irrevocables. Dios te dio esa mujer y Dios no se arrepintió de darte esa mujer. Ese hombre, Dios no se arrepintió. Aunque tú lo veas perdido en las drogas, aunque tú lo veas perdido en la borrachera, aunque tú lo veas a esa mujer quizá en los brazos de otro hombre, si esa mujer es tuya, tú tienes que pelear por ella. Debemos de pelear. No es fácil. Yo lo he vivido y sé que no es fácil, porque a veces el enojo, la falta de perdón y nuestra propia rebeldía no nos permiten luchar con las armas que Dios nos ha dado de una manera correcta. Juan 10:10 dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. ¿Qué te ha robado? Si tú estás viendo la reproducción de este mensaje, ponle pausa y ponte a pensar lo que Dios te ha robado. Digo, lo que el diablo te ha robado y lo que Dios te quiere que tú recuperes. Ponle pausa en este momento y dile: Señor, haz una lista de lo que el diablo te ha quitado. Necesitamos, si te estoy hablando así, no estoy enojada contra ti, estoy enojada contra el diablo de todo lo que nos ha quitado. A lo mejor nosotros hemos sido los rateros. Malaquías 3:10 dice: robará el hombre a Dios. Y dice Malaquías 3:10 al 11: traigan el diezmo íntegro para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Si te pedimos despensa, es para que haya alimento en su casa. ¿Sabes quién es su casa? La iglesia. Hay alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos. O sea, va a atar al devorador, y las vides de los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Primera de Pedro 5:8 nos dice con quién tenemos esta guerra. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Para qué quiere Dios el dominio propio? Para que no te dejes llevar por tu enojo, por tu ofensa, por lo que esa persona te hizo. Para que puedas estar dominado, como fue José, que estaba dominado mientras sus hermanos estaban ahí. Él soportó y soportó hasta que ya no pudo más, y les reveló quién era y los perdonó. Su enemigo, y dice: y estén alerta. ¿Por qué? Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás es un acechador. Segunda de Timoteo 1:7: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder y de amor y de dominio propio. Me voy a quedar hasta ahí. Necesitamos pues que Dios tenga misericordia de nosotros, y necesitamos buscar su voluntad. Tú
no vas a pedirle a Dios un pliego petitorio para tu voluntad hacer. Muchos de nosotros hemos usado a Dios, pero lo que queremos hacer es hacer su voluntad para que Él sea glorificado. Sí, tu obediencia dictará tu victoria. Inclina tu oído y permite que Dios sea exaltado. Y si tú exaltas al Señor, es el primer paso para la victoria. Gracias, Señor. Vamos a orar. Señor, enséñanos contra quién peleamos. Haznos entender que el dominio propio es el dominio de nuestras emociones, Señor. Y muchos de nosotros hemos sido heridos, maltratados, hemos sido menospreciados, hemos sido dejados, hemos sido menospreciados. Muchos de nosotros hemos sido puestos por despojos, Señor. Y el diablo nos ha convencido de que no hay nada que podamos hacer para salvar nuestro campo de lentejas. Perdónanos, Señor, porque toda buena dádiva proviene de ti. Y tú nos diste ese campo de lentejas. Tú nos diste ese matrimonio. Tú nos diste esos hijos. Tú nos diste esos padres. Tú nos diste la familia. Y hoy, Señor, queremos luchar no con nuestras armas, no con lo que hemos oído de lo que nos enseñó nuestra abuela o nuestro abuelo o nuestro entrenador o aquel que se dice nuestro se me fue la palabra, aquellos entrenador, el coach. Gracias. No, Señor, porque si lo que ellos nos han dicho va en contra de tu palabra, entonces le estamos dando lugar a Satanás en lugar de darte lugar a ti. Perdónanos porque en nuestras familias le hemos dado lugar al diablo. Perdónanos porque le permitimos hacer lo que quiso. Pero hoy, Señor, esta pandemia, este tiempo de confinamiento nos lleva a entender que necesitamos levantarnos, y mientras hay vida en nosotros, hay esperanza. Por lo tanto, hoy nos levantamos y en medio de nuestro campo de lentejas le declaramos al enemigo que no puede dar un paso más, ni un paso más, ni un paso más, sino que se va. Hoy retrocedes, enemigo. Hoy retrocedes de nuestro campo de lentejas, porque quizá ya para nuestros ojos no valía nada, pero para Dios, que nos da los dones y lo que nos ha dado es irrevocable. Señor, si tú nos diste lo que nos diste es porque vale la pena. Y hoy, Señor, te pedimos perdón porque nosotros mismos hemos menospreciado nuestro campo de lentejas. Sama tuvo la oportunidad de huir igual que todo Israel, pero él se plantó en medio del campo y tú le diste la victoria. Hoy, Señor, decidimos ponernos en medio de nuestro campo de lentejas y declarar la victoria en contra del enemigo, a favor tuyo, para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios sea glorificado, iglesia. Les amamos mucho y nos vemos este próximo domingo. Que Dios les bendiga.